Justamente, una de las películas más criticadas de Marvel sin duda se la lleva Madame Web. Pero ¿por qué tanto odio hasta esta película? ¿Qué tan interesante o absurda es la historia? Pues en este video analizaremos esta película. La película comienza con una mujer en las Amazonas peruanas investigando el caso de las arañas y lo que conocemos a uno de los personajes principales de esta película, Ezequiel Sims, interpretado por Tahar Rahim, que vendría siendo, spoilers, el villano de esta película. La mujer, al estar embarazada, resulta que investigó una de las arañas más interesantes de su carrera, pues tendría algún poder en específico que ayudaría mucho a las personas. Pero nos damos cuenta que este personaje, Ezequiel, tiene oscuros planes con las arañas, pues se encuentra investigando más a fondo acerca de estos arácnidos y le quita a la investigadora la araña que había encontrado en las Amazonas. Lo que vemos en una escena de acción, comienza a haber disparos, pues Ezequiel Sims le dispara a la investigadora, pero afortunadamente es salvada por una clase de Spider-Man peruano o algo así, y la lleva a una cueva donde es picada por una araña, y la bebé que tenía en el vientre nacería con unos poderes mutantes que la ayudarían más adelante. La mujer da a luz y la bebé nace, a la que nombran Cassie, y este sujeto, vestido con Spider-Man, le dice que en algún futuro va a buscar sus orígenes y que la estará esperando en las Amazonas peruanas. Llegamos a Nueva York en el año 2003, donde conocemos a la bebé, pero ya en estado adulto, de unos 30 años. Cassie, o mejor dicho, Madame Web, interpretada por Dakota Johnson, comienza a hacer su trabajo o su labor de paramédico y está conociendo a un joven llamado Penn Parker, interpretado por Adam Scott. Penn Parker y Madame Web están dentro del hospital, donde podemos conocer a Julia Carter, que también vendría siendo uno de los personajes principales de Madame Web. Julia se queda mirando a Madame Web, pues en algún momento sus vidas se cruzarían en el camino, pues aún así estos personajes compartirían mucha relación. ¿Y ustedes qué opinan? Pues hasta este momento la película avanza demasiado bien, en donde más adelante vemos a Madame Web investigando en su habitación varias notas de su madre que le dejó antes de morir, y vemos varios objetos pertenecientes a otras personas. Más adelante vemos una escena donde Madame Web está rescatando a un hombre antes de caer al vacío. Sin embargo, vemos que el auto donde ella está se queda atascado y cae al agua. Entonces vemos que Madame Web está en una transición entre la vida y la muerte, donde vemos que tiene varias alucinaciones sobre su pasado y lo que será su futuro. Hasta este momento del filme vemos algo muy interesante, pues Madame Web había regresado al mundo de los vivos, pero con unas nuevas habilidades que irá desempeñando y desarrollando más adelante como personaje. Hasta este momento tenemos un buen desarrollo de personajes. Sin embargo, le toca el turno a Ezequiel Sims, que tiene una pesadilla con las 3 arañas, 3 mujeres disfrazadas con Spider-Man, o las Spider-Girls mejor conocidas. Estas mujeres matan a este sujeto, en que despierta de su pesadilla y teme que esas pesadillas se vuelvan realidad y le quiten a Sims su trabajo que tanto había luchado. Entonces se dispone a buscar a estas mujeres, mientras que vemos que Dakota Johnson está nuevamente con sus alucinaciones y no sabe bien qué está pasando, pues se queda desconcertada de no saber qué diablos le sucede a su mente, pues está viendo alucinaciones de personas que van a morir a futuro. Pero la psicóloga le dice que ella debería descansar, de tomarse una semana nada más de no trabajar. Sin embargo, Cassie, que vendría siendo Madame Web, no le toma importancia a esto,
Pues para ella, estas alucinaciones son alguna clase de visión o alguna premonición. Volvemos nuevamente al laboratorio de Ezequiel, que trabaja con una hacker experta, pues ella está hackeando las cámaras en donde ve a Madame Web junto con las otras chicas arañas. Entonces, en el tren, Madame Web comienza a tener nuevamente las alucinaciones, y en donde ve un hombre disfrazado como de una clase de Spider-Man que comienza a atacar a estas chicas. Entonces, Cassie comienza a actuar, intentando que las tres se vayan junto con ella. Y ya estando afuera del tren, este Spider-Man, por así decirlo, comienza a seguirlas. Cassie está confundida junto con las demás, pues no saben por qué este Spider-Man quiere matarlas. ¿Será que es una clase de villano que busca venganza por algo relacionado a su pasado? ¿O qué tiene que ver esto con la película? Pues hasta el momento nos lo explican más adelante. Pues Cassie, estando en el taxi junto con las tres chicas, le preguntan quiénes son ellas, cómo se llaman y quiénes son sus padres para llevarlas. Pues nos damos cuenta que los padres, convenientemente en el guión de la película, los padres de estas tres chicas pues están fuera del estado o están muy ocupados. Entonces se da cuenta que ellas están indefensas y no tienen ningún lugar a donde ir. Entonces a Cassie no se le ocurre otra mejor idea que llevarlas al bosque, mientras que intentan descifrar el misterio de esta semana, el por qué ese hombre disfrazado de Spider-Man quiere asesinarlas. Entonces Cassie no se le ocurre otra mejor idea que viajar a su departamento en Nueva York, investigar el porqué de estos delitos, mientras que las tres chicas arañas se encuentran en el bosque, atormentadas y asustadas, pero con algo de hambre. Entonces a ellas también se les vino una grandiosa idea de viajar hacia un restaurante que se encontraba a 1 kilómetro del bosque, en donde este sujeto, este Spider-Man, pues también la sigue ahí. Vemos que todo está perdido, pues Ezequiel mata a Julia. Sin embargo, Madame Web lo había visto todo, pues simplemente era otra alucinación. Entonces, antes de que Ezequiel mate a la rubia, Madame Web en el taxi atropella a Ezequiel y se lleva a las tres chicas arañas antes de que el villano despierte. Entonces así pondrá a salvo a estas tres mujeres y las lleva a un departamento, mientras que les intentan explicar lo que está pasando. Pero para que Madame Web tenga más respuestas de sus alucinaciones, nuevamente vuelve a este restaurante y le explica que el villano tuvo una alucinación donde era asesinado por esas tres chicas. Entonces Madame Web viaja hacia Perú en las Amazonas para descifrar el pasado, para descifrar quién fue su madre y qué tiene que ver el villano con ella. Nos damos cuenta que su madre era una experta investigadora de las arañas y que había sido picado por una. Pero el villano, por alguna razón, tiene los poderes de una araña, junto con Madame Web, que también tiene los poderes de una araña de ver el futuro, pues alguna de estas arañas tienen la habilidad de prevenir a posibles ataques. Entonces, como ya lo expliqué antes, Madame Web con su poder de ver el futuro electrocuta a Ezequiel, mientras que las tres chicas arañas junto con Madame Web en un edificio intentan llamar la atención del helicóptero, en donde están luchando en el letrero, donde también vemos los poderes místicos de Madame Web. Cassie se lleva a las tres chicas hacia el letrero para intentar salvarlas, pero vemos que el villano es impersistente, quiere llevárselas a la muerte, pero Madame Web hará todo lo posible para que eso no pase. Entonces, el villano cae desde el edificio y un letrero termina matándolo. Entonces Madame Web usa sus poderes para ayudar a las tres chicas arañas y ponerlas a salvo. Hasta este momento de la película, la tensión es construyente. Entonces, ya en el hospital, Madame Web queda parcialmente ciega o algo así, pero vemos que las tres chicas arañas son más unidas que nunca. Y en el departamento, no sabemos cuánto tiempo ha pasado ahí, pero vemos que las tres chicas en algún futuro serán unas superheroínas. Y hasta este momento, la película termina. Aún así, esta película dejó mucho que desear, pues no es una de las mejores que ha sacado Sony o Marvel.
Sin embargo, esta película debería de ser más impresionante, pero no lo es. Cumple su función de ser entretenida, pero le falta mucho desarrollo a los personajes. De Madame Web tenemos un buen desarrollo, pero todavía le falta a los demás. Aún así, la película es entretenida, cumple su función, pero lo que le falta mucho es demasiada historia que contar, pues aún así los personajes no son muy conmemorables. El villano no tiene una función como tal, no vemos que tiene un momento de tensión o drama. Simplemente es una película que la catalogo como entretenida, pero no muy buena que digamos. Le doy una calificación de 8 de 10. ¿Y ustedes qué opinan de esta película? Suscríbete al canal, has sintonizado Surd Horror. Y nos vemos en otro próximo video.